Vamos a hablar de Gastón Sofriti, que acaba de sacar este libro, Vos sí que no tenés problemas. Así se llama el libro de Gastón Sofriti, y ya en los primeros días dio muchísimo que hablar porque en este libro va relatando muchas de las cosas que le tocó vivir siendo un actor, un niño actor. Él, recordemos, debutó en la televisión a los 9 años con Yago Pasión Morena, entre otros productos. Hizo Floricienta, Rincón de Luz, ahí justamente lo estamos viendo en Rincón de Luz, Chiquititas. Ya de más grande hizo Patito Feo en su adolescencia, Graduados, entre tantas otras producciones. Pero la clave acá es qué pasa con los niños actores. Bueno, Gastón contó varias intimidades, muchos apuntaron a que se refería a Cris Morena. Ahora te vamos a estar repasando algunas cuestiones que cuenta en el libro. Vamos a aclarar, el trabajo infantil está prohibido por la Organización Internacional del Trabajo, pero hay ciertas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, la labor artística de los niños. Es decir, que los niños no pueden trabajar, pero en lo artístico sí pueden hacerlo. Hace un tiempo, en el 2010, esto se comenzó a reglamentar y ahora hay un límite de horas. No pueden trabajar más de 4 o 6 horas dependiendo de la edad. No pueden trabajar hasta las 8 de la noche, pueden trabajar nada más. Pero en la época en la que Gastón era un niño actor, eso no ocurría así. Con lo cual también tiene que ver no solo con las producciones, sino con una reglamentación que permitía que muchas cosas pasaran. Vamos a repasar entonces algunas de las cuestiones que relató Gastón en su libro. Mirá, imagínate esta escena y lo grave que es todo esto. Él cuenta: tengo 12 años, estoy arriba de un escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio largo, ondulado, que se dirige a todo el elenco de niños. Grita sin parar desde abajo. Es violenta, lo que dice, cómo lo dice, es violento. Antes de decir mi línea, me grita: vos sos idiota, tendrías que entrar por el otro lado. Relata Gastón sobre esto que le ocurrió. Él dice que tenía 12 años. En ese momento no está contando a quién se refiere. Muchos ataron cabos y pensaron en una productora en particular. Seguramente por cuestiones legales él no quiso dar nombres, pero esto ya da cuenta de lo que vivían muchos chicos. Ya otros compañeros de otras producciones lo habían relatado también, que los productores les gritaban, que a veces pasaban muchas horas ahí y que era muy difícil de sostener. Vamos a otro de los relatos de Gastón. Ser el pibe de la tele, esto ya lo cuenta por cuando era un poco más grande, cuenta que la fama le abría muchísimas puertas. Imagínate, teniendo 18, 19, 20 años, entraba gratis a los boliches, todo lo que quería lo podía tener. Incluso cuenta que a los 9 años ganaba 1.100 pesos en plena convertibilidad, lo cual le daba una independencia que ya era por demás excesiva. Y cuenta: ser el pibe de la tele era una droga que consumía silenciosamente sin darme cuenta que tiempo después no la iba a saber manejar, como pasa con cualquier adicción. Esto ya no tiene que ver con ninguna producción en particular, sino que habla de la fama, de la exposición, incluso en una época en la que no había redes. Siguiente textual. Y acá va a lo que eran las jornadas de grabación. La magia de estar en Chiquititas se diluía con las miles de horas de grabación agotadoras después de cursar el colegio a la mañana. Cuenta Gastón, los niños en ese momento podían grabar 8, 9, 10 horas más los fines de semana, ensayar para los teatros o hacer funciones. Una placa más. Y esto también me pareció gravísimo, porque a la suma de las horas de trabajo, la presión de la fama, imagínate que si te equivocas corre riesgo tu trabajo. Nos pasa a los adultos que es difícil manejar la presión. Mira lo que les pasaba a los chicos. Esto lo cuenta cuando estaba trabajando en Chiquititas. Nos regía un sistema de cruces. La primera cruz era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se rebelaban dejaban de ser parte del elenco como por arte de magia, revela Gastón. Bueno, por supuesto cuenta que los nenes más chiquititos son los que más travesuras hacían y los que más riesgos corrían de esto. Así da cuenta de lo difícil que era en ese momento ser un actor, un niño actor. Hoy, gracias a Dios, las reglas cambiaron, las reglas de juego. Desde el 2010 se regularon muchas cosas, pero esto pasó y no es el primer testimonio de este tipo.
Algunas de las cosas que él contó fueron respecto a Chiquititas, otras sobre Patito Feo, donde también vivieron temas bastante incómodos. También se refiere a la denuncia que hizo Telma Fardín contra Juan D'Artés y por la cual D'Artés está condenado a 6 años de prisión. Todavía no está firme la sentencia. Él dice que no se había enterado de nada, que se enteró mucho tiempo después cuando trabajaba en Simona, justamente también con Juan D'Artés, que fue algo muy difícil. También se refirió al mensaje que se daba en Patito Feo. Dice, de golpe ser feo estaba mal, se hablaba de una división entre divinas y populares y a nadie le hacía ruido. Justo a este tema también lo habíamos mencionado acá cuando hablamos del regreso de Patito Feo. También se refiere al bailando como un circo romano y cuenta que esa vez en el bailando fue la vez que más expuesto se sintió y más vulnerable. Así que aquí fueron las reflexiones. No, hablamos de Gastón Sofriti porque él se animó a contarlo en su libro, pero muchos chicos actores sufrieron estas cosas y bueno, está bueno también como sociedad que hayamos podido revertirlo y que hoy se vea un poco más qué pasa con estos niños que trabajan, que tal vez nos entretienen a través de una pantalla, pero por dentro no es todo así.